¿Qué tal, jóvenes? Buen día. ¿Cómo están cada uno de ustedes? Esperando pues que estén, como siempre les digo, bien de salud, en compañía de sus padres y con las ganas siempre de poder estudiar. Bien, nos corresponde hoy día en literatura iniciar la clase referente a la épica griega, el género épico griego, ¿no es cierto? Entonces, para esto tenemos primero que ver lo siguiente, ¿no? Lo siguiente, que ¿dónde está ubicado Grecia? ¿Dónde está ubicado Grecia en la actualidad? ¿No es cierto? Muy bien, chicos. Como ustedes saben, pues Grecia pertenece al continente europeo, ¿no es cierto? El continente europeo. Y Grecia en la antigüedad fue la cultura más desarrollada en cuanto a lo que es el conocimiento. Es considerada como la cuna del saber en la humanidad. Grecia desarrolló todas las ciencias. En Grecia surgieron los mejores matemáticos de la antigüedad, los grandes filosóficos o filósofos, los grandes literatos. Cito ejemplos. Si hablamos de Grecia, vamos a retroceder 4000 años atrás, antes de Cristo, y vamos a conocer ahí a matemáticos como Pitágoras, Euclides, ¿no es cierto? Que ustedes lo habrán visto en matemática. En física estaba Arquímedes, en historia estaba Herodoto, ¿se acuerdan? En filosofía, Sócrates, Platón. Miren toda la calidad de célebres personajes que han tenido los griegos. En filosofía, les dije, ¿no? Sócrates, Platón, y en literatura estaba pues Homero, Sófocles, Eurípides, ¿ya ven? Entonces, justo nos corresponde hablar de Homero. Entonces, conclusión, Grecia se ubica ¿dónde? En Europa, su capital es Atenas y es considerado como la cultura más grande de la antigüedad que ha dado en cuanto al conocimiento, al saber. Es decir, eran excelentes matemáticos, geógrafos, historiadores, literatos, filosóficos. Y encima, no conforme con ello, van a crear las Olimpiadas, porque dijeron también ellos que no todo es conocimiento, también hay que educar al cuerpo. Y es así que ellos construyen, crean las Olimpiadas. Por eso les digo, los griegos han sido muy completos en cuanto a su conocimiento y aporte a la humanidad. Bien, entonces vamos a retroceder, ya les dije, más de 2000 años atrás, antes de Cristo. La épica griega se desarrolló, acá le tenemos, ¿no? Se desarrolló en el siglo XII antes de Cristo y en este género destacan las dos obras de Homero. Si vamos a hablar de Grecia, vamos a hablar en literatura de Homero, no podemos dejar de mencionar las dos obras monumentales que dejó Homero. ¿Cuáles son esas dos obras monumentales? Tenemos la Ilíada y la Odisea. La Ilíada y la Odisea. Son las dos obras más importantes que ha dejado pues este escritor griego en la antigüedad. Y como ustedes pueden darse cuenta, Homero no era su nombre, Homero era un calificativo, un seudónimo o un apodo para ser más claro, que significa ciego, dado que Homero en una de las tantas guerras que participa pierde la vista. Entonces, profesor, ¿cómo habrá escrito él si él era ciego? No escribió. Estas obras él las relataba en forma oral, en forma oral. ¿Me dejo entender? Él las cantaba, así se llama exactamente. Por eso que esta obra no tiene capítulos, lo que tiene son cantos, cantos, ¿ya? Así es, cada obra tiene 24 cantos y en esos cantos están compuestas por inicio, nudo y desenlace, ¿no? Por ejemplo acá, la Ilíada, que es el poema de la guerra, así se considera, la Ilíada es considerado como el poema de la guerra, mientras que la Odisea se considera el poema de la paz. Ya, repito, la Ilíada es el poema de la guerra y la Odisea el poema de la paz. En la Ilíada, la I significa inicio, la N significa nudo y la D desenlace, ¿ya? Así es. ¿Cómo se inicia la Ilíada? El inicio es con el rapto de Helena, de una griega Helena, que fue raptada por Paris, era un troyano, y esto desata la guerra entre esos pueblos antiguos. ¿Entre quiénes? Entre esos dos pueblos. ¿Cuáles eran estos dos pueblos? Eran Grecia contra Troya. Así es, dos pueblos de la antigüedad, griegos y troyanos enfrentados por supuestamente una mujer. ¿Ya? El nudo, la parte más importante trata sobre la cólera de Aquiles. Aquiles. Aquiles era el personaje más importante de los griegos, era el hombre más fuerte, era un semidios. Aquiles nadie podía matarlo.
porque todo su cuerpo era invencible, menos su talón. El único punto débil que tenía era su talón, ¿ya? Así es. Luego el desenlace. El desenlace se da con los funerales de Héctor, el príncipe troyano, ¿ya? El príncipe troyano. Entonces, como ustedes pueden ver, acá lo voy a ver de esta forma. Los personajes que ven acá, Aquiles, Agamenón, Odiseo, ¿ya? Menelao, Helena, Patroclo, por citar a los más importantes, estos eran los griegos, ¿ya? Personajes griegos. Y a su vez, Príamo, Héctor, Paris, Eneas, Briseida, Criseida, Casandra, eran personajes troyanos. Así es, lo más importante. Entonces, ¿qué pasa? Reitero, el, Grecia era un imperio muy grande, muy enorme, tenía bastantes tropas y siempre quería conquistar Troya, siempre, ¿no? Troya era una pequeña isla. ¿Y por qué quería conquistar? Porque los griegos querían esa zona, dado que era un lugar estratégico para negocio, para comercio. Entonces, pero nunca podían conquistar Troya por una sencilla razón, porque los troyanos nunca les daban motivo, no les daban motivo, era un pueblo muy pacífico. Y cuando este príncipe troyano llamado Paris secuestró a esta griega Helena, ahí los griegos recién dijeron, al fin hay un pretexto para invadir Troya. ¿Y por qué tanta cosa por Helena? Es que Helena era la esposa de Menelao, y Menelao era uno de los reyes más importantes que tenía Grecia. Entonces, este hombre, este denominado Menelao, le dice a Agamenón, su hermano mayor y que era el rey de todos los reyes, le dice, pues mi esposa ha sido secuestrada por el príncipe troyano. Agamenón se emociona porque dice, ahora sí hay un motivo para invadir Troya. Y así fue que los griegos, el motivo que tanto buscaban y nunca lo tenían, ahora sí lo tenían y deciden invadir Troya. Troya a su vez se caracterizaba por tener unos enormes muros que nadie podía penetrarlos. Esa era su defensa, ¿no? Pero reitero, Troya era un pueblo pacífico. Simplemente que los griegos, con su sed de ambición de poder, querían conquistar ese terreno para sí. No es que los griegos eran los buenos, los troyanos los malos, no. Los troyanos eran el pueblo pacífico. Pero lamentablemente Troya tuvo la desdicha de tener a un príncipe que no midió las consecuencias y se enamora de una mujer ya casada, de una mujer griega casada. ¿Quién era este príncipe que raptó? Se llamó Paris, ¿no es cierto? Paris. Ahora, así como Paris, como pueden ver ustedes acá, Paris era príncipe. ¿Por qué príncipe y no rey? Porque el rey de Troya era Príamo, su papá, el anciano Príamo. El anciano Príamo era el rey de toda Troya y tenía tres hijos este Príamo. Su hijo mayor Héctor, su hijo Paris y su hija Casandra. Tres hijos. De los tres, Héctor era un hombre intachable, gran guerrero, defensor de su pueblo, un hombre justo, buen hijo, buen padre de familia, buen esposo, Héctor. En cambio, Paris le salió como la oveja negra. Era un chico que mucho le gustaban los placeres carnales. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando desatan la guerra por culpa de Paris, el que va a tener que defender toda Troya es el hermano mayor Héctor. Él va a tener que salir con su tropa a defender, porque tenía que defender su pueblo. Y a su vez los griegos no van solos, llevan a sus mejores guerreros, como Odiseo, que era un hombre muy astuto, lleva a Aquiles, que les dije ya era muy invencible. Y es así que la guerra va a durar ¿cuánto? 10 años, sin que los griegos puedan derrotar, puedan vencer ¿a quién? A los troyanos. Reitero, pese a que los griegos eran inmensamente superior en cuanto a hombres, como ya les dije, en cuanto a hombres. Así es. Pero 10 años no podían derrotarlo. Es así que apareció Odiseo y tiene un plan. Ya para esto Aquiles se había enojado, se había ido del campo de batalla, porque Aquiles tenía una esclava troyana de nombre Briseida, que era la prima de Héctor. Aquiles la tenía como su esclava, luego se enamora de ella. Y Agamenón, el rey de los reyes griegos, se la quita. Esto desata la cólera de Aquiles,
quien le dice, pues, me voy del campo de batalla, ahora pelearás sin mí. Pelearás sin mí. Y así Aquiles se va del campo de batalla. Al no estar Aquiles, los troyanos comenzaron a masacrar a los griegos. Y es así que aparece un joven de nombre Patroclo, que era muy amigo cercano de Aquiles, y le dice, préstame tu casco, tu caballo, me haré pasar por ti. Me haré pasar por ti. ¿Y qué pasó? Eh, Se va al campo de batalla Patroclo disfrazado de Aquiles y adivinen quién lo espera, el mejor guerrero troyano. ¿Quién era? Héctor, ¿no es cierto? Héctor le espera y lo mata, pensando que era Aquiles. Esto desata la segunda ira de Aquiles. La primera fue cuando le quitaron a Briseida. La segunda cólera, ¿cuál es ahora? Que mataron a su amigo Patroclo. Por eso que Aquiles regresa al campo de batalla y dice, no voy a pelear por Grecia, solamente quiero matar a Héctor y listo, me retiro. Entonces, aquí les va, lo reta a Héctor y le dice, no quiero derramamiento de sangre entre tu pueblo y los griegos. Baja tú solo y los dos definimos esto. Y así los dos mejores guerreros se enfrentan. El mejor guerrero troyano que era Héctor y el mejor guerrero griego que era Aquiles. Pero es una lucha desigual, dado que Aquiles, como le dije, era un semidios, y Héctor no sabía cuál era su punto débil. Por ese motivo, Aquiles va a matar, va a asesinar a Héctor, y no conforme con ello, va a arrastrar su cuerpo en un carruaje, lo va a arrastrar por toda la playa el cadáver de Héctor para que mire todo su pueblo de Troya. Todos, todos, todos. Ante la mirada desdichada de su esposa, de Héctor, de sus padres de Héctor, que eran ancianos, de Paris, que era su hermano de Héctor, el causante de toda esta guerra. Y esto lo hace sentir muy mal, ¿no? Siendo la noche, el anciano Príamo, que era padre de Aquiles, va donde los griegos y habla con Aquiles y le dice, devuélveme el cadáver de mi hijo. Es un príncipe y quiero darle los funerales debidos. Y así fue, prácticamente la obra culmina con los funerales de quién? Del príncipe Héctor, ¿no es cierto? Con los funerales del príncipe Héctor. ¿Ya? Así es. La Odisea. En la Odisea, jóvenes, en la Odisea trata ahora de tres partecitas. La telemaquia, las aventuras de Odiseo y la venganza. Ahí está, ¿no? La venganza. Gracias a quienes vencieron los griegos a los troyanos, porque efectivamente al final los griegos van a ingresar a Troya con un caballo construido de madera, el famoso caballo de Troya. Y eso fue el motivo para que al fin puedan derrotar a los troyanos. Pero el pensante de esto fue, ¿saben quién? Odiseo. Odiseo fue el que tuvo la idea de crear con el caballo de Troya y él es el que dice prácticamente lo siguiente, ¿no? Gracias a mí, sin ayuda de los dioses, pudimos derrotar a los troyanos. O sea, Odiseo dijo esto, porque Odiseo construyó el famoso caballo de Troya. Entonces Odiseo dijo, no necesitamos ayuda de los dioses, solo lo hicimos, solo, solo. Y esto desató la ira de los dioses y sobre todo de Poseidón, ¿no es cierto? De los dioses, acá lo tenemos ya, personajes, tenemos acá lo siguiente, ¿no? Sobre todo de Poseidón. Entonces Poseidón, que era el dios del mar, le dice pues, mortal, miserable mortal, ustedes los humanos no son nada sin los dioses. Así que por haber dicho esto, vas a navegar perdido por los 7 mares sin encontrar tu casa. Vagarás, vagarás, vagarás y no hallarás a tu casa. Tendrás frente a tus narices tu hogar y no lo podrás encontrar. Y así Odiseo estuvo, ¿cuántos años estuvo en guerra contra los troyanos? Estuvo 10 años. Y ahora, ¿cuántos años va a pasar perdido en los 7 mares? Va a pasar 10 años extraviado en todos los mares del mundo, sin encontrar su casa. O sea, Odiseo va a estar fuera de su hogar 20 años en total, 20 años. Cuando él se va a la guerra, le dice a su esposa Penélope, a su esposa, tú me esperarás, porque yo volveré, y quiero que cuides a nuestro hijo. Tenían un hijo recién nacido, Telémaco, Telémaco, ¿no? Y así cuando Odiseo se va, dejó a su esposa y a su niño recién nacido. Tenía su perro fiel, Argos, su mascota, Argos. Bueno, Odiseo pasa muchas aventuras perdido en los 7 mares. Se va a enfrentar a un gigante cíclope de nombre Polífemo, a quien lo va a dejar ciego, ¿no? Cuando el cíclope está dormido borracho, Ulises aprovecha para dejarlo ciego, ya que este cíclope se comía carne humana. Y si Odiseo no hacía eso, se los iba a devorar. Luego se enfrentó a dos monstruos marinos. Uno era Escila,
Escila, el otro era Caribdis, eran monstruos marinos, que cuando él pasaba con su embarcación, atravesaba por el medio de dos rocas, dos peñascos inmensos, gigantes, pero cuando estaba por el medio de los dos peñascos, estos peñascos se empezaban a mover y cobraban vida y se transformaban en monstruos que se comían a todos los barcos que pasaban por el medio. Así es. Luego también va a llegar a la isla de Calipso, a la isla de Calipso, Ojigia era la isla. La isla se llamaba Ojigia y la mujer que vivía ahí era una ninfa de nombre Calipso, Calipso. Calipso era una ninfa, o sea, una especie de diosa, ¿no? Que vivía ahí. En esa isla eran puras mujeres, no había ningún varón. Y cuando Odiseo llega a esa isla náufrago, la mujer se va a enamorar de él y no lo va a dejar salir de esa isla. Lo va a tener preso por 7 años en esa isla, donde lo volvió su amante, ¿no es cierto? Lo volvió su amante. 7 años lo tuvo Calipso preso en dicha isla. 7 años. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Luego también se enfrentó a Circe. Era una bruja que convertía en animales a todos sus tripulantes. Y Odiseo fue ayudado por los dioses. Le dieron Hermes, que era un dios del comercio, le dio una plantita para que masque y esto lo volvió inmune al hechizo de Circe. Por eso es que Odiseo no fue convertido en animal, ¿ya? No fue convertido en animal. O sea, el pobre Odiseo, miren, se ha enfrentado a tantos y siempre salía con vida. ¿Y por qué, profesor? Todos morían menos él, porque había una diosa que lo protegía a Odiseo. Su diosa protectora se llamaba Atenea, la diosa de la sabiduría. Entonces Atenea lo protegía y por tal razón pues Odiseo siempre lograba sobrevivir a todos los desastres o embates que ocasionaba tales, tales momentos, ¿no es cierto? Tales momentos. Entonces hemos dicho bien claro, ¿cuántos años estuvo Odiseo luchando contra los troyanos? Porque Odiseo era uno de los reyes griegos. Profesor, usted habla mucho de reyes griegos, es que eran varios. Grecia estaba conformada como por 7 estados y cada estado tenía su rey. Estaba el rey Menelao, de quien quitaron a su esposa, Odiseo, ¿no es cierto? Y así. Pero de todos esos reyes había un rey principal que se llamaba Agamenón, que era el más ambicioso de todos, el que quería conquistar Troya. Así es. Entonces Odiseo estuvo luchando contra los troyanos 10 años. Y 10 años que Poseidón lo castiga sin encontrar su hogar. Entonces Odiseo, ¿cuántos años pasó para volver a casa? Pasó 20 años en total. 20 años. Después de eso recién retorna a casa, encuentra a su familia, encuentra a su hijo joven. Su esposa era una mujer que representa la fidelidad porque su esposa nunca se metió con otro hombre, nunca, nunca, nunca. Ella le esperaba a su marido. Pese a que todo el mundo decía que él ya estaba muerto, ella decidió esperarlo, ¿no? Y la obra culmina con la venganza. ¿Qué significa venganza? Que Odiseo va a matar a todos los que quisieron quitarle a su mujer, ¿no es cierto? A su mujer, ¿ya? Así. La telemaquia significa cuando Telémaco va a buscar a su papá por todo el mundo, viaja por todo el mundo buscando a su padre Odiseo. ¿Quién? Telémaco, su hijo. En la primera práctica, la 1, Odiseo relaciona: Ulises representa la astucia, Penélope la lealtad, Eumeo y Argos la fidelidad. Ahí está. Entonces sale 1B, 2A. ¿Correcto, chicos? Ahí está. Ya está. Bien, en la número 2. En la Ilíada se canta, ¿qué cosa? En la Ilíada se canta la cólera de Aquiles. La cólera de Aquiles. Número 3. Ulises fue retenido durante 7 años por quién? Calipso. ¿En dónde? En Ojigia. Ahí lo tienes. Calipso, Ojigia. ¿Cuál de los siguientes dioses no favorecieron a los griegos? Apolo. Apolo protegía a los troyanos. Apolo. Elige la relación correcta de los dioses que apoyaron a los griegos en la Odisea. Poseidón, Hefesto, Hermes. Letra C. Letra C. También se llama la obra de la paz, la Odisea. La Odisea. 7. Se dirige a Aquiles con las siguientes palabras. ¿Quién dijo eso? Patroclo. Patroclo. 8. Señale aquella característica que no pertenece al clasicismo. Aparición de los cantares de gesta. La letra B. Ante el despojo de Briseida que sufre el
Pélida Zeus decide en la Ilíada urdir un plan con la finalidad de causar bajas a los aqueos. Aqueos eran los griegos y teucros eran los troyanos. 10. Elija la relación correcta en obras atribuidas a Homero. La Ilíada, la Odisea, Batracomio, Maquia, la letra A. 11. La primera cólera de Aquiles se produce por despojo de su esclava Briseida, letra B. Homero se inscribe en Clasicismo occidental, literatura griega, periodo jónico, letra D. Letra D. En la Ilíada se narra, ¿qué se narra? El rapto de Helena por París y la guerra entre aqueos y teucros, o sea, entre griegos y troyanos. Letra A. 14. Elija la relación correcta de personaje griegos en la Ilíada. Aquiles, Menelao, Odiseo, ya está. Letra A. Ahora vas a relacionar. La 1, rey de Troya, eso va a Príamo. Donde dice Príamo le pones 1. 2, el de los pies ligeros, Aquiles, ahí va el número 2, donde dice Aquiles. La de fuertes murallas, Troya, número 3 va donde dice Troya. El de los ojos de perro, número 4, ¿no? Eso es donde dice Agamenón, Agamenón. La de los ojos de buey, número 5, Era. 6. El del casco tremolante, Héctor. 7. Ojos de guerra, Ares. 8. El dios más resplandeciente, el dios Apolo. 9. La de los nibios pechos, Afrodita. 10. Diosa de la sabiduría, ¿quién es? Atenea, ¿no es cierto? Atenea. Muy bien, solamente tú vas a resolver ahora la tarea que está ahí y lo haces en el cuaderno. Me vas a enviar, envíame todo junto, ya no me envíes por partes, no es correcto enviar por partes, envíame todo junto. Bien, nos vemos hasta la siguiente clase, cuídense.